Desde las alturas del combate aéreo, llegan las máquinas que definieron el poder y la estrategia en el conflicto bélico. Estos aviones aliados no solo dominaron los cielos, sino que cambiaron radicalmente la forma de hacer la guerra aérea. Cada uno de ellos fue una respuesta a desafíos imposibles, adaptándose a las nuevas tácticas y tecnologías que surgían en el fragor del combate. En este video exploraremos estas leyendas voladoras, sus historias de valentía, ingenio y supervivencia. Prepárate para descubrir no solo máquinas de guerra, sino símbolos de heroísmo y revolución, que aún hoy inspiran a generaciones. En 1940, Gran Bretaña le dio a Edgar Schmued 120 días para diseñar el caza que salvaría a Europa. Todos dijeron que era imposible. 102 días después, voló por primera vez. 5 años más tarde, el 7 de abril de 1945, pilotos japoneses miraron al cielo esperando bombarderos lentos y pesados. En su lugar, encontraron elegantes cazas plateados a 650 millas de su costa. Cazas que nunca debieron haber llegado hasta ahí. En ese instante, las reglas de la guerra aérea cambiaron para siempre. Gran Bretaña estaba muriendo. Era 1940. Y los Spitfire no daban abasto contra los bombarderos alemanes que asolaban Londres cada noche. Los estadounidenses tenían fábricas, pero sus cazas eran mediocres. El P-40 era lento, el P-38 problemático, y necesitaban algo que pudiera volar más lejos que cualquier caza existente. Los británicos llegaron a California con una propuesta desesperada: diseñar un caza en 120 días o perder Europa. Lo que no sabían era que acababan de conocer al hombre que cambiaría la guerra para siempre. Edgar Schmued era un refugiado alemán que trabajaba para North American Aviation. Mientras otros ingenieros copiaban diseños existentes, él tenía ideas radicales. Un ala laminar que cortaría el aire como una navaja. Un radiador que en lugar de frenar el avión, lo empujaría hacia adelante. Y tanques de combustible internos gigantescos. Sus jefes lo consideraban brillante, pero excéntrico. Los expertos británicos dijeron que sus cálculos eran imposibles. Pero Schmued había estudiado secretos aerodinámicos alemanes que nadie más conocía. ¿Qué sabía él que los demás ignoraban? El primer Mustang voló en octubre de 1940, cumpliendo la promesa imposible. Era hermoso, rápido a baja altitud, pero tenía un defecto mortal. Su motor Allison perdía potencia sobre los 4.500 metros. Los estadounidenses lo rechazaron. Los británicos lo compraron por desesperación y lo usaron solo para reconocimiento a baja altura. Durante 2 años, el que sería llamado el mejor caza de la guerra estuvo relegado a misiones secundarias. Hasta que en 1942 alguien tuvo una idea que parecía locura. ¿Qué pasaría si le cambiaban el corazón? Cuando instalaron el motor Rolls-Royce Merlin en el fuselaje de Schmued, nació una bestia. El P-51B podía volar a 700 km por hora, subir a 12.000 metros y recorrer distancias que desafiaban la física. Pero su verdadera prueba llegaría 5 años después, el 7 de abril de 1945, cuando pilotos japoneses miraran al cielo esperando bombarderos lentos y encontrarán algo que no debería haber existido: cazas plateados volando a 650 millas de su costa. ¿Cómo llegó un caza diseñado para Europa a cambiar las reglas del combate sobre el Pacífico? Lo que descubrieron ese día no solo derribaría aviones, derribaría un imperio. Los primeros P-51B llegaron a Inglaterra en noviembre de 1943, directo a los aeródromos el Grupo de Combate 354,
El coronel Kenneth Martin tenía órdenes simples: probar si estos nuevos cazas realmente podían escoltar bombarderos hasta Berlín y regresar. El 5 de diciembre de 1943, 42 Mustangs despegaron en su primera misión de escolta profunda. Lo que encontraron sobre Alemania cambió la guerra. Los Bf-109 alemanes no pudieron escapar. Por primera vez, un caza aliado igualaba su velocidad a 9.000 metros y los perseguía hasta sus propias bases. Pero esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Para febrero de 1944, los Mustang no solo escoltaban bombarderos, los cazaban activamente. Chuck Yeager, el grupo de combate 357, desarrollaron nuevas tácticas: usar su alcance superior para tender emboscadas a cazas alemanes que regresaban con poco combustible. El resultado fue devastador. En un solo mes, los P-51 reclamaron 1.200 aviones alemanes destruidos entre aire y tierra. Los pilotos alemanes comenzaron a llamar a los Mustang cadena larga, cazas que aparecían donde no deberían poder llegar. Pero ¿cómo un avión diseñado para Europa terminaría cambiando las reglas en el Pacífico? Mientras Europa celebraba, el Pacífico sangraba. Los B-29 que bombardeaban Japón desde las Marianas perdían 4 a 5 bombarderos por misión contra interceptores japoneses. Las distancias eran brutales: 1.500 millas hasta Tokio, sin escolta de regreso. Los planificadores consideraron el P-38 Lightning, pero su alcance seguía siendo insuficiente. El P-47 era descartado directamente. Nadie creía que un caza monomotor pudiera hacer ese viaje y sobrevivir. Hasta que alguien miró un mapa y vio una isla diminuta llamada Iwo Jima, apenas 650 millas de la costa japonesa. Marzo de 1945. Ingenieros del Cuerpo de Marines tallaron pistas de aterrizaje en la roca volcánica de Iwo Jima, mientras las balas japonesas silbaban a sus espaldas. Era una carrera contra el tiempo. Los P-51D del 15º y 21º Grupo de Cazas llegaron con tanques de combustible modificados de 165 galones bajo cada ala. Los cálculos eran ajustados: 8 horas de vuelo, 1.300 millas de ida y vuelta, con apenas 30 minutos de combustible de reserva. Una falla del motor, un error de navegación o demasiado tiempo en combate significaba muerte en las olas del Pacífico. Los japoneses monitorearon los aeródromos estadounidenses mediante reconocimiento aéreo. Vieron bombarderos, transportes, cazas navales, pero nadie reportó P-51. Los comandantes japoneses consideraron que la inteligencia era correcta. Era físicamente imposible que un caza monomotor volara desde Iwo Jima hasta Japón. Sus propios cálculos lo confirmaban. Sus mejores ingenieros lo ratificaban. El 6 de abril de 1945, los oficiales de inteligencia japoneses emitieron su reporte estándar: mañana esperamos bombarderos pesados sin escolta de cazas. Se equivocaron completamente. Y ese error les costaría un imperio. Los 108 pilotos seleccionados para la misión de Iwo Jima no eran novatos. Chuck Yeager había entrenado personalmente a varios de ellos en técnicas de combate de largo alcance. Durante semanas practicaron formaciones de 8 horas sobre el Pacífico, aprendiendo a volar por instrumentos en completo silencio de radio para evitar detección. Los más veteranos enseñaron a los más jóvenes trucos letales: cómo conservar combustible en picadas, cuándo usar mezcla pobre para extender alcance y cómo atacar desde la dirección del sol para cegar a los cero. Pero el entrenamiento más brutal era psicológico.
Volar 4 horas sobre océano vacío sabiendo que no había rescate posible. Mientras tanto, la situación en Japón era desesperante. Los mejores pilotos japoneses ya estaban muertos. Saburo Sakai, el Elias con 64 victorias, observaba desde los hospitales cómo reclutas de 16 años subían a cabinas de cero con apenas 40 horas de vuelo. La gasolina era tan escasa que los nuevos pilotos practicaban en simuladores de madera, nunca volando sus máquinas reales hasta el día del combate. Los motores japoneses, construidos con materiales de baja calidad, tosían y farfullaban a gran altitud. Pero ¿qué pasaría cuando estos adolescentes sin experiencia se enfrentarán a veteranos con 200 horas de combate real? El 6 de abril de 1945, los meteorólogos estadounidenses detectaron un frente de tormenta masivo moviéndose hacia la ruta de vuelo. Muros de nubes de 12.000 metros de altura, turbulencia severa y visibilidad cero durante 200 millas. Los comandantes consideraron cancelar la misión, pero los pilotos veteranos argumentaron que la tormenta les daría cobertura contra radares japoneses. Serían invisibles hasta el último momento. La decisión final: volar a través del infierno meteorológico para alcanzar la sorpresa total. Era la apuesta más peligrosa de sus vidas. La noche del 6 al 7 de abril, en los búnkers volcánicos de Iwo Jima, 108 hombres escribieron sus últimas cartas. Sabían las estadísticas. Las misiones de 8 horas tenían 15% de mortalidad por fallos mecánicos únicamente. El teniente Jim Brooks, de 19 años, admitió en su diario: «Mañana vamos a hacer algo que ningún piloto ha hecho jamás. No sé si sobreviviré, pero si lo logro, cambiaremos esta guerra». Del otro lado del océano, los pilotos japoneses dormían tranquilos, completamente ajenos a que su mundo estaba a punto de explotar. En 6 horas, el sol se alzaría sobre el monte Fuji. Y cuando eso pasara, las reglas de la guerra aérea serían reescritas para siempre. La madrugada del 7 de abril de 1945 era engañosamente tranquila. 108 Mustangs plateados se agitaban como depredadores metálicos en las pistas volcánicas de Iwo Jima. Sus motores Merlin rugían como bestias hambrientas, mientras los pilotos verificaban instrumentos por última vez. Tanques de combustible de 165 galones colgaban bajo cada ala, tanto combustible que los P-51 apenas podían despegar. Era una apuesta con la muerte. 8 horas de vuelo, 1.300 millas sobre el océano más despiadado del mundo, con apenas 30 minutos de reserva. Un error de cálculo significaba una tumba acuática en aguas infestadas de tiburones. A las 6:47 de la mañana, el primer Mustang rugió hacia el cielo, seguido por una procesión letal de cazas que parecían imposibles de ver volando. La formación se extendió por millas, una línea plateada cortando las nubes como una navaja gigantesca. Del otro lado del horizonte, más de 100 B-29 superfortalezas se alzaban desde Guam y Saipán, sus barrigas cargadas con 3.000 toneladas de bombas incendiarias. El rugido combinado era como un terremoto mecánico flotando sobre el Pacífico. Los pilotos sabían que estaban escribiendo historia, pero ¿sobrevivirían para contarla? Mientras las formaciones se acercaban al corazón del imperio japonés, los controladores de radar japoneses comenzaron a detectar las primeras señales. En puestos de observación desde Honshu hasta Kyushu, los operadores parpadearon ante sus pantallas. Las lecturas eran imposibles. Cazas monomotores volando a 650 millas de la costa.
Los comandantes gritaron que tenía que ser un error técnico. Sus mejores ingenieros habían calculado que era físicamente imposible. Pero las señales se hacían más fuertes, más claras. Elegantes siluetas plateadas cortaban el cielo matutino como dagas brillantes. El momento del shock llegó a las 10:15 de la mañana. Los primeros Zero y Frank japoneses se alzaron para interceptar lo que creían sería otra oleada rutinaria de bombarderos pesados y lentos. En su lugar, miraron hacia arriba y vieron algo que nunca debió haber existido. P-51 Mustangs volando en formaciones perfectas a 9.000 metros de altura, sus alas brillando como espejos bajo el sol del monte Fuji. En ese instante, las reglas de 4 años de combate aéreo se hicieron pedazos. El cielo sobre Japón se convirtió en un matadero. Los primeros Zero que se lanzaron en picada hacia los B-29 fueron interceptados por Mustangs que aparecieron de la nada, disparando ráfagas de ametralladoras calibre .50 que cortaban el aire como rayos mortales. El sonido era ensordecedor. El rugido de 100 motores Merlin mezclándose con el crujido de radios desesperadas y el rat-tat-tat letal de docenas de ametralladoras disparando al unísono. Los pilotos japoneses, muchos de ellos adolescentes con apenas 40 horas de vuelo, se encontraron atrapados en una pesadilla. Sus tácticas, perfeccionadas contra bombarderos lentos, colapsaron instantáneamente. Cada vez que un Zero intentaba escapar en picada, un Mustang lo siguió, igualando su velocidad, superando su ascenso. Las explosiones comenzaron a florecer como rosas rojas mortales a través del cielo azul. Pedazos de metal retorcido y cuerpos de pilotos caían como lluvia sobre los campos de arroz de Honshu. Desde tierra, los civiles japoneses alzaron la vista en horror absoluto. Por primera vez en la historia, cazas enemigos volaban libremente sobre la patria sagrada. Los elegantes P-51 cortaban el cielo en formaciones letales, ametrallando trenes, destrozando fábricas, haciendo pedazos todo lo que se movía. El sonido de sus motores se convirtió en el rugido de la derrota, una sinfonía mecánica que anunciaba que la guerra estaba perdida. En el aire, la masacre continuaba sin piedad. Los Mustangs, pilotados por veteranos con 200 horas de combate europeo, ejecutaban maniobras que los pilotos japoneses solo habían visto en pesadillas. Chuck Yeager había entrenado a muchos de ellos personalmente, y se notaba. Giros imposibles a 700 kilómetros por hora, ascensos verticales que desafiaban la gravedad, picadas que convertían los P-51 en balas plateadas. Al final del día, 21 aviones japoneses habían sido pulverizados del cielo por la pérdida de apenas 2 Mustangs. No era combate aéreo, era un exterminio industrial. Y mientras el sol se ponía sobre el monte Fuji, una terrible verdad se asentó sobre el imperio del sol naciente. Sus cielos ya no les pertenecían. A las 6:47 de la tarde del 7 de abril, 106 de los 108 Mustangs regresaron sanos y salvos a Iwo Jima. Solo 2 cazas se perdieron en combate, una tasa de supervivencia del 98% que hubiera sido imposible meses antes. Los pilotos descendieron de sus cabinas exhaustos pero eufóricos, con apenas 15 minutos de combustible en sus tanques. El teniente Jim Brooks, que había escrito en su diario sobre cambiar la guerra, aterrizó con su P-51 acribillado por balas japonesas, pero intacto. Su promesa se había cumplido. Habían reescrito las reglas para siempre. ¿Cómo Edgar Smoot se sentiría al saber que su diseño imposible
de 1940, acababa de hacer realidad lo impensable? Su genio había trascendido a Europa y cambiado el destino del Pacífico. Para los comandantes japoneses, el 7 de abril no fue solo una derrota. Fue una revelación apocalíptica. Sus mejores estrategas habían calculado que era físicamente imposible que cazas monomotores llegaran hasta Japón, y esa arrogancia los cegó. El error de inteligencia les costó un imperio. En los meses siguientes, el sistema de defensa aérea japonés colapsó completamente. Los pilotos veteranos que quedaban se negaban a volar misiones suicidas contra un enemigo que los superaba en todo. Para agosto de 1945, los cielos diurnos de Japón ya no les pertenecían. Eran territorio exclusivo de los Mustang y los B-29. La patria invulnerable había muerto en los cielos sobre el monte Fuji. El P-51 Mustang se convirtió en el caza más letal de la Segunda Guerra Mundial, con pilotos aliados reclamando la destrucción de casi 5.000 aeronaves enemigas. Pero su verdadero legado fue demostrar que el alcance y la tecnología podían redefinir las fronteras mismas de la guerra. Ninguna patria estaba segura, ninguna distancia era demasiado lejana. Las innovaciones de Edgar Schmutt, el ala laminar, el radiador Meredith, los tanques de combustible masivos, influyeron en el diseño de cazas durante décadas. Incluso en la era de los jets, los principios del Mustang siguieron vivos. Alcance, eficiencia y letalidad combinados en una sola máquina. El 15 de agosto de 1945, cuando el emperador Hirohito anunció la rendición de Japón, formaciones de P-51 Mustang volaron sobre la bahía de Tokio en el desfile de la victoria. Los elegantes cazas plateados, que nunca debieron haber existido, escribieron el punto final de la guerra más brutal de la historia. Edgar Schmutt había logrado lo imposible. En 1940 diseñó un avión en 102 días y 5 años después, ese mismo diseño derribó un imperio de 1000 años. Los cielos ya no tenían fronteras. La era de la guerra global había comenzado. Y todo empezó con un refugiado alemán, un plazo imposible de 120 días, y la idea loca de que un caza pudiera volar más lejos que cualquier otro en la historia. El Mustang no solo cambió una batalla, cambió la guerra para siempre. El P-51 Mustang, el Cadillac de los cielos, nos mostró el pináculo de la velocidad y la agilidad. Pero, ¿qué sucede cuando la elegancia se encuentra con la fuerza bruta? Lo que viene a continuación no es un bisturí, es un martillo. Un tanque volador que se negaba a morir y que redefinió el significado de la palabra resistencia. Prepárate para el P-47 Thunderbolt. De cada 100 pilotos que volaban un P-51 Mustang, 23 no regresaban a casa. De cada 100 que volaban un Spitfire, 31 morían en combate. Pero los que volaban el P-47 Thunderbolt tenían números que desafiaban toda lógica. Solo 7 de cada 100 no volvían. Era matemáticamente imposible, hasta que descubres el secreto que lo hacía prácticamente inmortal. Pero esos números no surgieron por casualidad. Al contrario, nacieron de una tragedia que Estados Unidos prefería olvidar. Después de la Primera Guerra Mundial, el país desmanteló su fuerza aérea casi por completo. Los políticos creían que otra guerra era imposible, que la tecnología militar era un gasto innecesario. Para 1939, la Fuerza Aérea estadounidense tenía menos cazas operativos que una pequeña nación europea. Y cuando los Spitfire británicos caían como moscas ante los Bf-109 alemanes,
cuando los P-40 americanos eran masacrados por los Zero japoneses, la cruda realidad golpeó como un martillo. Estados Unidos no tenía un solo avión capaz de sobrevivir en el infierno que se había desatado sobre Europa y el Pacífico. La desesperación llevó a una decisión que muchos consideraron suicida: construir un caza alrededor del motor más poderoso y problemático jamás creado, el Pratt & Whitney RBE 2800. Double Wasp era un monstruo de 18 cilindros que generaba más de 2000 caballos de fuerza, pero también pesaba como dos motores convencionales juntos. Los ingenieros de Republic Aviation recibieron una orden imposible: hacer volar esa bestia de acero. El resultado fue una aberración aeronáutica que desafiaba toda lógica. Un caza que pesaba el doble que sus rivales, consumía combustible como un bombardero y tenía la elegancia de un camión blindado con alas. Los primeros prototipos fueron un desastre total. El XP-47 era tan pesado que apenas podía despegar, tan lento que cualquier caza enemigo lo superaba en velocidad, y tan torpe que los pilotos de prueba se negaban a volarlo en combate. Los informes militares eran demoledores: inadecuado para el servicio de primera línea, demasiado grande para maniobras defensivas, un fracaso costoso que debe ser cancelado inmediatamente. Incluso los pilotos más experimentados lo apodaron el ataúd volador y la broma de 7 toneladas. Para todos los efectos prácticos, el P-47 Thunderbolt estaba destinado a convertirse en la mayor humillación de la ingeniería aeronáutica estadounidense. Sin embargo, había algo que los números no podían medir, algo que las estadísticas no alcanzaban a capturar. Porque cuando esos fracasos finalmente llegaron a los cielos de Europa, cuando se enfrentaron cara a cara con los mejores cazas que el Reich tenía para ofrecer, algo extraordinario sucedió. Las tasas de supervivencia se dispararon. Los pilotos comenzaron a regresar de misiones que deberían haber sido suicidas. Y por primera vez desde Pearl Harbor, los muchachos americanos empezaron a escribir cartas a casa con una sonrisa. El monstruo torpe y feo se había transformado en algo que nadie esperaba, en la máquina de guerra más letal y, paradójicamente, más protectora de toda la contienda. Para entender por qué el Thunderbolt fue creado, primero tenemos que mirar lo que nadie vio venir: una guerra que se preparaba en silencio mientras Occidente se desarmaba con entusiasmo. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos cayó en una falsa sensación de seguridad. Redujeron sus fuerzas aéreas, detuvieron la producción de cazas y apostaron todo a una sola idea: que los bombarderos pesados, bien armados, serían suficientes para ganar cualquier guerra futura. Era una estrategia cómoda y peligrosamente ingenua. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, una potencia emergía con un plan mucho más ambicioso. Japón, lejos de los focos, construía una armada moderna y un cuerpo aéreo letal. Sus cazas eran rápidos, maniobrables y estaban listos para pelear en un teatro de guerra sin restricciones. Cuando el conflicto estalló, la realidad golpeó a los Estados Unidos como una emboscada brutal. Sus bombarderos caían como moscas. Sus cazas eran superados en velocidad, agilidad y tecnología. Y el control del cielo, sin el cual ninguna guerra puede ganarse, les estaba siendo arrebatado día tras día. En los primeros meses de la guerra, las cifras eran humillantes. Escuadrones completos eran aniquilados antes siquiera de alcanzar sus objetivos. Los pilotos volaban sabiendo que probablemente no regresarían. Y en medio de ese desastre, los altos mandos se dieron cuenta de algo que ya era evidente en los campos de batalla:
Necesitaban un nuevo tipo de caza, y lo necesitaban rápido. Pero esta vez no bastaba con copiar a los europeos o mejorar lo que ya tenían. Lo que necesitaban era algo diferente, algo que pudiera cambiar las reglas del juego. Así nació la idea. No un avión rápido, no uno elegante, sino una bestia aérea capaz de hacer lo impensable: sobrevivir. Un avión que pudiera acompañar a los bombarderos en largas misiones, enfrentarse a los cazas enemigos y resistir impactos que derribarían a cualquier otra máquina. Era una apuesta desesperada, pero también una declaración de intenciones. Si iban a recuperar el control del cielo, no lo harían con belleza. Lo harían con fuerza bruta. Los números eran devastadores y nadie quería admitirlos. En 1918, Estados Unidos había emergido de la Primera Guerra Mundial con una de las fuerzas aéreas más poderosas del mundo. Más de 11.000 aviones y 200.000 hombres entrenados. Para 1939, esas cifras se habían desplomado a apenas 1.200 aviones operativos y menos de 20.000 efectivos. Era una caída del 89% en potencia aérea. Un desarme casi total que los políticos justificaban como pacificación necesaria. El Congreso había cortado los presupuestos militares año tras año, convencido de que otra guerra mundial era imposible. La ingenuidad tenía un precio. Cuando los Messerschmitt EBU F-109 comenzaron a dominar los cielos europeos, Estados Unidos descubrió que sus mejores cazas eran obsoletos antes de despegar. La realidad golpeó con cifras que helaron la sangre. En los primeros meses de 1942, los P-40 Warhawk estadounidenses tenían una tasa de supervivencia del 31% contra los 0 japoneses. Los P-39, Airacobra enviados a la Unión Soviética, fueron rechazados por inadecuados para combate aéreo. Incluso los británicos, desesperados por cualquier ayuda, devolvieron varios cientos de cazas americanos con una nota diplomática que decía: «Gracias, pero preferimos luchar con nuestros Spitfire». Era una humillación técnica y militar que expuso una verdad incómoda. Estados Unidos había entrado en la guerra más letal de la historia con aviones de segunda categoría. La urgencia no era solo estratégica, era existencial. Sin superioridad aérea, las playas de Normandía serían imposibles, el bombardeo de Alemania sería suicida, y la guerra en el Pacífico estaría perdida antes de comenzar. El encargo recayó en Republic Aviation, una empresa que ya tenía experiencia construyendo cazas, pero nada como lo que estaban por enfrentar. Desde el primer boceto, el nuevo avión rompía todas las convenciones. El prototipo XP-47 era inmenso. Pesaba más que cualquier otro caza de la época, y su estructura parecía la de un bombardero reducido. Con un fuselaje ancho, alas gruesas y una cabina incrustada sin visibilidad trasera, el diseño levantó cejas en todos los niveles. No parecía un avión de combate. Parecía un error de cálculo. Y lo era, al principio. Las primeras pruebas fueron desastrosas. El avión era lento en el ascenso, poco maniobrable, y superado fácilmente por los cazas alemanes como el Bf-109 o el F-Bubuilo 190. Los pilotos se quejaban de la visibilidad limitada, de la lentitud en los giros y del peso excesivo que lo hacía sentir como si arrastrara un edificio. Cualquier otro proyecto habría sido cancelado, pero había un componente clave que aún no se había incorporado, y cuando lo hizo, todo cambió. Ese componente era el motor Pratt y Whitney R2800 Double Wasp, un monstruo de 18 cilindros en doble fila, sobrealimentado por un sistema turbo increíblemente complejo.
El avión fue rediseñado desde cero. Esta vez no alrededor del piloto, sino alrededor de esa bestia mecánica. Se le añadió una hélice de 4 palas, de más de 3 metros de diámetro, para poder aprovechar toda la potencia que generaba. El resultado era una máquina aún más grande, aún más pesada, pero también mucho más letal. Con este motor, el P-47 ya no era solo una promesa fallida. Podía alcanzar los 640 kilómetros por hora y operar por encima de los 8.000 metros de altitud, donde otros cazas simplemente se ahogaban. Su silueta seguía siendo poco convencional, su tamaño seguía siendo un blanco fácil, pero ahora tenía la fuerza suficiente para dictar sus propias reglas. Y todavía no hemos hablado de sus armas, porque cuando el Thunderbolt se armó, no lo hizo para intimidar, lo hizo para destruir. Los números del motor Pratt y Whitney R2800 Double Wasp desafiaban toda lógica aeronáutica. Con 18 cilindros dispuestos en 2 hileras radiales, generaba 2.000 caballos de fuerza, cuando la mayoría de cazas se conformaban con 1.100. Pero esa potencia tenía un costo. Pesaba 1.073 kilos, casi el doble que un motor convencional. Los ingenieros de Republic Aviation se enfrentaron a un dilema matemático imposible. ¿Cómo hacer volar un motor que por sí solo pesaba más que algunos cazas completos? La respuesta fue igualmente radical: construir el avión más robusto jamás diseñado. El fuselaje del P-47 requería 30% más acero que un P-51. Las alas eran un 40% más gruesas que las de un Spitfire, y el tren de aterrizaje debía soportar 7,5 toneladas de peso total. Era ingeniería bruta aplicada al vuelo. Números que convertían cada componente en una fortaleza voladora. El armamento del P-47 era igualmente desproporcionado. 8 ametralladoras Browning MIM-2 de calibre .50, cada una con 425 proyectiles. Eso significaba 3.400 balas por avión, un poder de fuego superior al de muchos bombarderos ligeros. Las pruebas balísticas revelaron datos escalofriantes. En una ráfaga de 3 segundos, el Thunderbolt podía disparar 400 proyectiles de 12,7 milímetros, suficientes para partir en 2 a un caza enemigo o destrozar un camión blindado en tierra. Pero integrar ese arsenal en las alas requirió reforzar toda la estructura con 200 kilos adicionales de acero. Los primeros prototipos se desintegraban por la vibración de las 8 ametralladoras disparando simultáneamente. La solución fue revolucionaria: diseñar un sistema de amortiguación que distribuía las vibraciones por toda la estructura, convirtiendo al P-47 en una plataforma de tiro estable, incluso a 650 kilómetros por hora. Era la diferencia entre un caza convencional y una fortaleza volante armada hasta los dientes. El cielo sobre Europa y el Pacífico era una trampa mortal. Cada misión era una ruleta rusa en la que un simple fallo o una ráfaga bien colocada podía acabar con todo. Pero mientras los cazas enemigos buscaban blancos fáciles, algo comenzó a cambiar. Una nueva silueta apareció entre las formaciones de bombarderos, grande, imponente y cada vez más temida. Los enemigos sabían que si disparaban contra uno de esos monstruos, probablemente necesitarían más que suerte para derribarlo. El P-47 ya no era un experimento extraño. Era el martillo del cielo. Las unidades que lo pilotaban aprendieron rápido a usar su peso como arma. Mientras otros cazas intentaban maniobras cerradas, el Thunderbolt se lanzaba en picada a velocidades que ningún avión con motor de pistón podía igualar. Los pilotos alemanes sabían que si un P-47 caía desde las alturas,
era mejor apartarse. Una sola pasada, con sus 8 ametralladoras rugiendo, bastaba para convertir un tren, un tanque o un convoy en chatarra humeante. Y si lograban alcanzarlo, se enfrentaban a una pesadilla. El avión no explotaba, no caía. Seguía disparando. En tierra, su reputación era aún más temida. Como cazabombardero, el Thunderbolt podía llevar bombas de hasta 450 kilos y una lluvia de cohetes de alta velocidad. Atacaba con furia trenes, puentes, columnas de vehículos, cualquier cosa que se moviera más allá de las líneas enemigas. Era tan resistente que incluso después de perder partes críticas del fuselaje o sufrir impactos en cabina, muchos pilotos lograban regresar. Uno de ellos cruzó más de 300 kilómetros con un ala dañada y sin instrumentos. Otro aterrizó con la mitad del motor colgando. Ningún otro avión de su clase podía contar esas historias. Y fue entonces cuando incluso los enemigos comenzaron a reconocerlo. En sus reportes, pilotos alemanes mencionaban al Thunderbolt como un oponente excepcionalmente difícil de derribar. Algunos evitaban enfrentamientos directos. Otros simplemente huían cuando lo veían aparecer. El monstruo que había nacido como una anomalía terminó convirtiéndose en una leyenda. No por cómo lucía, ni por lo que prometía, sino por lo que demostró en combate. En los cielos más letales de la historia, el P-47 escribió su nombre a balazos, fuego y acero. Y lo hizo sobreviviendo. Una y otra vez. El Thunderbolt no fue el caza más rápido, ni el más ágil, tampoco el más famoso. Pero fue, sin duda, el más difícil de matar. Y en una guerra donde cada segundo en el aire podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte, esa capacidad lo convirtió en un salvavidas con alas. Más de 500.000 de misiones fueron voladas con el P-47. Destruyó trenes, columnas de tanques, fortificaciones, aviones en el aire y en tierra. Donde hacía falta brutalidad, allí estaba. Donde se necesitaba aguante, él aguantaba. Pero más allá del acero y la pólvora, lo que hizo del P-47 una leyenda fueron los hombres que lo pilotaron. Algunos sobrevivieron a misiones imposibles. Otros nunca regresaron. Pero todos sabían que volaban una máquina que los protegía como ninguna otra. Era más que un avión. Era una cápsula de supervivencia. Una bestia hecha para mantener con vida al ser humano en el centro. Y eso, en medio del infierno, era un milagro mecánico. Hoy, cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, muchos nombran al Spitfire o al Mustang. Pero quienes estuvieron en el frente, quienes volaron bajo fuego cruzado, saben la verdad. El Thunderbolt fue el martillo que rompió al enemigo, el tanque del cielo que nunca se rendía. No era bello, no era elegante, pero cumplía su promesa más importante: volver. Acabamos de ver la increíble brutalidad del Thunderbolt, un gigante de acero. Pero la historia de la victoria aérea no siempre la escriben los más fuertes, sino los más tenaces. Ahora viajamos al momento en que una nación entera dependía de un caballo de batalla subestimado. Un caza que, sin ser el más avanzado, se convirtió en el muro que detuvo la invasión. Con ustedes, el Hawker Hurricane. El 13 de septiembre de 1940, James Ginger Lacy voló su Hawker Hurricane directo contra el bombardeo más audaz de la Luftwaffe sobre Londres. 4 minutos después, la formación alemana que acababa de bombardear Buckingham Palace se desplomaba en llamas sobre Kent. Lo que Lacy logró ese día revelaría el secreto clasificado del avión que ningún historiador menciona. Lacy no fue el único que voló ese fatídico 13 de septiembre.
Esa mañana, 148 Hurricanes despegaron para interceptar la armada más grande jamás lanzada contra Londres. 1.500 aeronaves alemanas. Al caer la tarde, 185 bombarderos enemigos habían sido destruidos. No por el elegante Spitfire que todos recuerdan, sino por el caballo de batalla que la historia olvidó. Porque lo que encontraron los pilotos británicos en los cielos de Inglaterra reveló una verdad que cambiaría la guerra aérea para siempre. James Lacey medía apenas 1,68 metros y pesaba 58 kilos. Su complexión frágil hacía dudar a su madre de que pudiera superar los exigentes exámenes médicos de la RAF. Pero Lacey guardaba un secreto que ni siquiera sus superiores conocían. Había descubierto cómo convertir las supuestas debilidades del Hurricane en armas letales contra la máquina de guerra más poderosa del mundo. En mayo de 1927, el diseñador Sidney Cam recibió la especificación F.7/30 del Ministerio del Aire británico. Crear un caza monomotor capaz de alcanzar 250 millas por hora. Cam tenía un problema. Su propuesta utilizaba el revolucionario motor Rolls-Royce Merlin de 1030 caballos, pero los altos mandos preferían el tradicional motor radial. Su decisión de apostar por el Merlin casi mata el proyecto antes de nacer. El primer prototipo del Hurricane voló el 6 de noviembre de 1935, con el piloto de pruebas George Bullman a los controles. El avión alcanzó las 315 millas por hora, superando las especificaciones por 65 millas por hora. Pero tenía un defecto mortal. Las primeras versiones con hélices de 2 palas resultaban peligrosamente lentas durante el despegue, causando accidentes que costarían vidas de pilotos experimentados antes del inicio de la guerra. Mientras tanto, a 300 millas al norte, James Lacey terminaba su entrenamiento básico en la RAF Halton. Su instructor, el sargento Morrison, escribió en su reporte: Lacey posee reflejos excepcionales, pero su físico delgado plantea dudas sobre su resistencia en combate prolongado. Morrison no sabía que estaba evaluando al futuro as de ases británico, el hombre que derribaría más aviones enemigos que cualquier otro piloto de Hurricane. El 3 de septiembre de 1939, cuando Chamberlain declaró la guerra a Alemania, solo 497 Hurricanes estaban operativos en toda la RAF. Hitler había desplegado 4.500 aeronaves en la Luftwaffe. Los británicos estaban superados 9-1 en el aire, pero Sidney Cam había diseñado algo que los alemanes no esperaban: un avión que podía absorber daño catastrófico y seguir volando. Lo que nadie sabía era que esta resistencia sobrenatural tendría un costo humano que solo se revelaría en los cielos de Francia. El 30 de octubre de 1939, Lacey pisó por primera vez los controles de un Hurricane Mach-1 en la base de Northolt. El motor Merlin rugía con 1030 caballos de potencia, empujando las 6.447 libras del caza a través de la pista helada. Lacey sintió inmediatamente que algo estaba mal. Los controles respondían con una pesadez extraña, muy diferente a los trainers en los que había aprendido. Su instructor no le dijo que 23 pilotos habían muerto en accidentes de entrenamiento con Hurricane en los últimos 6 meses. En mayo de 1940, el Escuadrón 501 de Lacey fue desplegado a Francia como parte de la Advanced Air Striking Force. Su primera misión de combate llegó el 13 de mayo: interceptar una formación de Heinkel E-111 sobre las líneas alemanas. Lacey apretó el gatillo
y las 8 ametralladoras Browning .303 del Hurricane escupieron 1.260 proyectiles por minuto. El bombardero alemán se desplomó inmediatamente, pero Lacey descubrió algo perturbador. Su Hurricane había recibido 47 impactos de bala y seguía volando perfectamente. Durante las siguientes 3 semanas en Francia, Lacey derribó 9 aviones alemanes y sobrevivió a 4 aterrizajes forzosos. En cada ocasión, su Hurricane había absorbido daño que habría destruido cualquier otro caza. Perforaciones en las alas, el fuselaje acribillado, la cabina cubierta de aceite y cristales rotos. Pero el avión seguía llevándolo a casa. Los mecánicos del escuadrón comenzaron a llamar al Hurricane el tanque volador, sin saber que esta resistencia sobrenatural escondía un secreto de ingeniería que Hitler había subestimado fatalmente. El 18 de junio de 1940, cuando Francia cayó, Lacey regresó a Inglaterra con una certeza terrible. Había visto el futuro de la guerra aérea. Los alemanes vendrían con todo lo que tenían, y solo el Hurricane se interpondría entre la Luftwaffe y la destrucción total de Gran Bretaña. Pero Lacey también sabía algo más. Había descubierto una táctica que convertiría al Hurricane de un simple interceptor en la máquina de matar más eficiente de la guerra. Una táctica tan letal que mantendría en secreto hasta su enfrentamiento más decisivo. A las 11 de la mañana del 15 de septiembre de 1940, el radar de Ventnor detectó la primera oleada, 250 bombarderos Heinkel. G-111, escoltados por 700 cazas Messerschmitt, dirigiéndose directamente hacia Londres. Lacey recibió la orden de despegue inmediato, junto con otros 11 Hurricanes del escuadrón 501. Mientras rodaba por la pista de Biggin Hill, sabía que los próximos 20 minutos determinarían el destino de la guerra. En su radio crepitó la voz del control de sector. Tally ho, bandidos a las 12 en punto, Ángeles 18, que Dios os acompañe. 18.000 pies sobre el Támesis, Lacey avistó la formación alemana más grande que había visto jamás. Una muralla de bombarderos de 2 millas de ancho, protegida por una nube de cazas Bf-109. Los Spitfires atacaron a los cazas de escolta, pero Lacey llevó su Hurricane en picada directa hacia los bombarderos. Activó su táctica secreta. En lugar de atacar desde la distancia segura de 400 yardas, se acercó hasta las 150 yardas, donde las 8 ametralladoras Browning podían desintegrar literalmente un Heinkel E-111. El primer bombardero se desplomó en llamas cuando Lacey descargó una ráfaga de 3 segundos en el motor izquierdo. Los artilleros alemanes respondieron con una lluvia de fuego que perforó sus alas y cubrió la cabina de aceite hirviendo. Pero el Hurricane siguió volando. Lacey atacó al segundo bombardero, luego al tercero. Su Hurricane recibía impacto tras impacto, pero la construcción de tubo de acero y tela del avión absorbía el castigo mientras él seguía derribando bombarderos. En 7 minutos de combate, Lacey destruyó 4 Heinkel J-111. Entonces ocurrió lo imposible. Con el Hurricane desintegrándose bajo el fuego enemigo, el motor humeando y la cabina llena de cristales rotos, Lacey avistó el premio mayor, un Dornier Do 17 solitario que se dirigía directamente hacia Buckingham Palace. Era el bombardero de comando, cargado con bombas especiales para destruir el símbolo de la resistencia británica. Lacey tomó la decisión más importante de la guerra. Con el Hurricane prácticamente destruido, se lanzó en un último ataque suicida. Sus ametralladoras rugieron una vez más,
y el Dornier se precipitó hacia el Támesis. Había salvado el corazón de Londres y quizás el curso de la guerra mundial. Cuando Lacey aterrizó su Hurricane destrozado en Biggin Hill esa tarde del 15 de septiembre, los mecánicos contaron 89 perforaciones de bala en el fuselaje. Cualquier otro avión habría sido derribado, pero el Hurricane había cumplido su promesa: llevar a su piloto a casa sin importar el castigo recibido. Ese día, que Churchill llamaría el día más brillante de la RAF, los Hurricanes habían derribado 138 de los 185 aviones alemanes destruidos. El elegante Spitfire se llevó la gloria, pero fue el caballo de batalla de Sidney Camp quien realmente ganó la batalla de Inglaterra. James Lacey terminaría la guerra como el piloto de Hurricane más exitoso de la RAF, con 28 derribos confirmados. Pero su verdadero legado no fueron las victorias, sino haber demostrado que en la guerra, la resistencia y la determinación pueden vencer a la elegancia y la velocidad. El Hurricane nunca fue el avión más rápido ni el más elegante, pero se convirtió en el salvador silencioso de la democracia occidental. De los 20.351 Hurricanes construidos durante la guerra, estos caballos de batalla derribaron más aviones enemigos que todos los demás cazas británicos combinados. La historia recordaría al Spitfire como el héroe de la batalla de Inglaterra, pero los pilotos que lucharon esa guerra sabían la verdad. Fue el Huracán quien cargó sobre sus alas de tela y acero el peso de la civilización occidental. Y en los cielos de Inglaterra, hombres como James Lacey demostraron que a veces los héroes más grandes son aquellos que nunca buscaron la gloria. Solo cumplir con su deber cuando el mundo entero dependía de ellos. El Hurricane fue el héroe anónimo que defendió Gran Bretaña. Pero la guerra se luchaba en más de un frente. Ahora cruzamos el océano hacia el Pacífico, donde se necesitaba un depredador diferente, uno nacido para cazar desde portaaviones. Lo que sigue es un caza con un diseño inconfundible y un silbido aterrador que le valió el apodo de la muerte silbante. Es el turno del F-4U Corsair. El 17 de marzo de 1943, el teniente Charles Kepford subió al F-4U Corsair número 73 en Guadalcanal. 4 minutos después, el avión se desplomó en la cubierta. Los mecánicos tardaron 18 minutos en sacarlo de la cabina aplastada. En su chaleco encontraron una carta escrita 2 horas antes, donde predecía exactamente cómo moriría. Desde lejos parecía invencible: alas de gaviota, motor monstruoso, rugido profundo. Pero algo en su diseño lo convertía en una amenaza para quienes lo piloteaban. En 6 meses de operación, el F-4U había matado a 47 pilotos estadounidenses. 0 fueron derribados por el enemigo. Cada aterrizaje era una ruleta rusa. Cada maniobra, una sentencia posible. Lo llamaban la muerte silbante. No por poesía, sino por el sonido que precedía al infierno. Los japoneses temblaban al oírlo. Pero lo más aterrador no era lo que podía hacerle al enemigo, sino lo que le hacía a sus propios pilotos. El Corsair no fue rechazado por fallar en combate. Fue rechazado por matar a los suyos, y aún así regresó. Porque alguien descubrió su punto débil, y cuando lo domaron, se convirtió en leyenda. El 23 de diciembre de 1942, un documento marcado «Confidencial, solo oficiales» llegó al despacho del almirante King. Informe 047. Las primeras 3 líneas decían: el F-4U Corsair
ha matado a 47 pilotos en 6 meses. 0 fueron derribados por el enemigo. Todos murieron en accidentes operacionales. La línea 4 fue tachada con tinta negra. Permaneció clasificada hasta 1985. No eran pilotos comunes, no eran misiones de rutina. Eran hombres jóvenes, con manos temblorosas y entrenamiento recién terminado, enviados a volar una máquina que ni sus propios ingenieros sabían controlar del todo. El teniente Robert M. Hanson tenía 22 años cuando su nombre fue añadido a la lista. 218 pilotos antes que él, todos muertos. Ninguno vio un avión enemigo. Dentro del Corsair no había margen para errores, porque este avión no te perdonaba. Fallar un cálculo, dudar un segundo, entrar con el ángulo incorrecto, y la cubierta del portaaviones se convertía en una trampa mortal. No por el enemigo, sino por la propia bestia que llevabas bajo los pies. La última transmisión de Hanson a las 23:47 horas fue: «No puedo ver la pista, la nariz me está cegando». 90 segundos después, silencio. Lo que encontraron en los restos cambió el diseño del avión para siempre. Pero antes de que eso ocurriera, decenas más morirían intentando domarlo. Y sin embargo, lo seguían volando. Una y otra vez. No por valentía ciega, sino porque en medio del infierno del Pacífico, los Estados Unidos necesitaban algo más rápido que el Zero japonés, más poderoso que cualquier caza aliado. Y si eso significaba sacrificar pilotos en entrenamiento, era un precio que los altos mandos estaban dispuestos a pagar. Lo que descubrirás es cómo ese cálculo brutal transformó al eliminador de alféreces en el terror de los cielos japoneses. Cómo el avión que mataba a sus propios hombres se convirtió en el cazador que inclinó la balanza en el Pacífico. ¿Y por qué en plena guerra no podían darse el lujo de rendirse ante sus defectos? El 8 de febrero de 1938, la Marina de Estados Unidos emitió la orden RFP-38C, construir un caza embarcado capaz de alcanzar 640 km por hora a 6.000 metros. Era una cifra imposible. Ningún avión embarcado había superado los 480 km por hora. Los informes de inteligencia desde Europa eran brutales. Los alemanes estaban desarrollando cazas que harían obsoleto todo lo que volaba en el Pacífico. El ingeniero jefe Rex Weissel, de Chance Boat, recibió el contrato en junio de 1938. Tenía 18 meses. Su equipo trabajó 14 horas diarias durante 11 meses. Lo que diseñaron no tenía precedentes. El corazón de la máquina era el Pratt y Whitney Double Wasp, un motor con más de 2.000 caballos de fuerza. Para aprovecharlo, necesitaba una hélice gigantesca, de más de 4 metros de diámetro. Pero esa monstruosidad tenía un precio. Con un tren de aterrizaje normal, la hélice se destrozaría contra el suelo. Fue el ingeniero de estructuras Robert Byrd quien lo resolvió en octubre de 1938. Mientras bebía café en su mesa de dibujo, a las 2:34 de la mañana madrugada, trazó una curva extraña en el papel, alas en forma de gaviota invertida. Sus colegas pensaron que había perdido la cabeza. «Nadie va a volar eso», le dijeron. Byrd respondió: «O vuelan esto, o vuelan contra el suelo». Fue entonces cuando surgió la idea que lo haría inconfundible: alas en forma de gaviota invertida. Una silueta extraña, agresiva, casi depredadora. El 29 de mayo de 1940, el piloto de pruebas Lyman A. Bullard Jr.
subió al XF-4U1, el primer prototipo, en Stratford, Connecticut. Durante 47 minutos voló en círculos mientras los ingenieros contenían la respiración desde tierra. El avión alcanzó 652 kilómetros por hora. Romper los 640 kilómetros por hora en un caza embarcado era imposible. Hasta ese día, cuando Bullard aterrizó, bajó del avión con las manos temblando. Rex Beisel corrió hacia él. ¿Y bien? Bullard encendió un cigarrillo, inhaló profundo y dijo: «Vuela como un demonio, pero aterriza como una guillotina». Los ingenieros rieron. Pensaron que exageraba. 3 meses después, el 8 de octubre de 1940, ocurrió el primer accidente fatal. El teniente Carl B. Stearns, 24 años, perdió control durante un aterrizaje de prueba en Anacostia. El Corsair rebotó, giró violentamente a la izquierda y se estrelló contra un hangar. Stearns murió en el impacto. El informe oficial: error del piloto. Pero los ingenieros encontraron algo en los restos que nunca revelaron oficialmente. Marcas de frenar desesperado en los pedales, palanca arrancada por la fuerza del rebote y un detalle escalofriante: las últimas palabras de Stearns grabadas por el altavoz de la torre: «No puedo verlo». Se refería al suelo. La nariz del avión lo había cegado completamente. La Marina acababa de firmar un pedido de 584 unidades. El Corsair estaba en producción masiva. Y el problema, lo sabían. Pero ya era demasiado tarde para detenerse. Entre enero y junio de 1942, durante las pruebas operacionales, 26 Corsairs se estrellaron. 14 pilotos murieron. La Marina comenzó a llevar estadísticas obsesivas. Accidentes cada 100 horas de vuelo, 14.3. Fatalidades cada 1000 aterrizajes, 7.8. Eran números devastadores. Un piloto tenía más probabilidades de morir entrenando que en combate. Aterrizar un avión en un portaaviones ya era, de por sí, una de las maniobras más peligrosas de la guerra. Una pista de apenas 150 metros, moviéndose con las olas, donde el piloto debía enganchar cables tensos con un gancho bajo el fuselaje. Muy rápido y te pasabas de largo. Muy lento y caías al mar. Demasiado bajo y te destrozabas contra la popa del barco. Cualquier error era mortal. En el Corsair, ese peligro se multiplicaba. Su enorme morro y la posición retrasada de la cabina cegaban al piloto en el momento más crítico, la aproximación final. No podía ver la cubierta hasta el último segundo. Muchos jóvenes alféreces, incapaces de calcular a ciegas, terminaban estrellándose contra la cubierta o contra otros aviones ya detenidos. Por eso lo apodaron con un nombre cruel: el eliminador de alféreces. El 15 de marzo de 1942, el portaaviones USS Sangamon realizó las primeras pruebas de aterrizaje con Corsairs en el Atlántico. De 25 intentos, 12 terminaron en accidente. 3 pilotos murieron ese día. Uno de ellos, el alférez Daniel Wright, de 21 años, fue encontrado atrapado en la cabina. Había intentado eyectarse, pero el diseño de la carlinga era tan estrecho que no pudo salir a tiempo. El fuego lo alcanzó en 40 segundos. Los bomberos necesitaron 18 minutos para apagar las llamas. Lo que sacaron no era reconocible, pero ese no era su único defecto. A bajas velocidades, las alas del Corsair no se comportaban igual. Una solía perder sustentación antes que la otra, provocando giros bruscos e incontrolables a solo metros del mar.
Y si lograban superar ese obstáculo, había algo más esperándolos: el bouncing. El tren de aterrizaje, rígido y corto, hacía que el avión rebotara violentamente al tocar cubierta. Ese segundo salto, imprevisible, destrozó hélices, rompió trenes y convirtió cada aterrizaje en un juego macabro. El 17 de julio de 1942, el almirante Mark Mitcher envió un memorando confidencial al Buró de Aeronáutica. Las palabras eran brutales. El F-4U es inaceptable para operaciones embarcadas. Las pérdidas operacionales superan cualquier ventaja táctica. Recomiendo su retiro inmediato de todos los portaaviones. 3 semanas después, llegó la decisión oficial. El Corsair quedaba prohibido en cubierta. Los marines lo recibieron sin celebración. Era el avión que la Marina había rechazado, el avión que nadie quería volar. En septiembre de 1942, el primer escuadrón marine, BMF-124, comenzó entrenamiento en San Diego. En 6 semanas, perdieron 9 aviones en accidentes. 2 pilotos murieron sin ver combate. Uno se estrelló durante un despegue rutinario. El otro perdió control en un viraje de práctica y se precipitó contra un barranco. Pero más allá de los defectos técnicos, había algo peor: el terror psicológico. Los pilotos sabían que cada despegue podía ser el último. No por enfrentar al enemigo, sino por la máquina misma. El capitán James Sweat, quien después se convertiría en as del Corsair, con 15.5 derribos, escribió en su diario el 3 de noviembre de 1942: «Preferimos volar contra 20 ceros que aterrizar un Corsair de noche. Al menos contra los japoneses puedes disparar de vuelta». La noche era especialmente letal. Sin referencias visuales, la ceguera del Corsair se volvía absoluta. Entre octubre de 1942 y febrero de 1943, de 47 aterrizajes nocturnos en bases marines del Pacífico, 11 terminaron en accidente fatal. Un piloto cada 4 aterrizajes nocturnos. Los pilotos desarrollaron rituales supersticiosos. Llevar fotos, cartas, amuletos. No era fe, era desesperación. Sabían que las probabilidades no estaban de su lado. Y cada vez que subían a la cabina, firmaban un contrato tácito con la muerte, esperando que esa noche no fuera la suya. La Marina mantuvo clasificadas las cifras reales durante 40 años. Cuando los documentos fueron desclasificados en 1985, la verdad era escalofriante. Entre 1942 y 1945, el F-4U, Corsair, mató a 692 pilotos estadounidenses en accidentes operacionales. 692. Para ponerlo en perspectiva, durante el mismo periodo, el Zero japonés derribó aproximadamente 189 Corsairs en combate. El avión mataba a más de 3,6 veces sus propios pilotos que el enemigo en batalla. Los sobrevivientes nunca hablaron públicamente del trauma, pero en reuniones privadas de veteranos décadas después, las historias emergían. El teniente coronel Gregory Pappy Boyington, el as más famoso del Corsair con 28 victorias, admitió en 1976: «Cada vez que aterrizaba, temblaba durante 10 minutos. No por los japoneses que había enfrentado arriba, sino por haber sobrevivido al aterrizaje». Otro piloto, cuyo nombre permanece anónimo en los archivos, escribió en 1944: «El Corsair no te mata rápido, te va desgastando, misión tras misión, aterrizaje tras aterrizaje, hasta que un día tu suerte se acaba. Y sabes que va a pasar, solo no sabes cuándo.
Ese era el verdadero lado oscuro del Corsair. No solo era peligroso, era inevitablemente letal. Solo era cuestión de tiempo. Aún así, no tenían otra opción. El Zero seguía dominando los cielos del Pacífico, y el Corsair, con todos sus defectos mortales, era la única máquina capaz de enfrentarlo. Los primeros combates revelarían una verdad brutal. El Corsair podía ser tan letal para los japoneses en el aire, como lo era para los estadounidenses en sus propias pistas. La diferencia era que contra los japoneses, al menos tenían chance de ganar. El Corsair había nacido como una paradoja, demasiado peligroso para sus propios pilotos, demasiado valioso para ser abandonado. Y en 1944, esa contradicción explotó en el aire del Pacífico. Los marines ya lo habían domado lo suficiente para soltarlo contra el enemigo. Y ahora, frente al Zero japonés, llegó la prueba definitiva. El Zero era la pesadilla del Pacífico. Ligero, ágil, capaz de girar en círculos imposibles. Pero lo que le daba ventaja en maniobrabilidad lo volvía frágil en resistencia. Y el Corsair, aunque torpe en tierra, en el aire era un monstruo. Podía picar a velocidades que destrozaban al Zero y resistir impactos que habrían convertido a cualquier otro avión en una bola de fuego. Era el choque entre dos filosofías, la agilidad contra la brutalidad. Los combates se volvieron un espectáculo salvaje. Imagina a un joven piloto estadounidense, con el sudor empapando su frente, escuchando el rugido grave de su motor mientras buscaba entre nubes al enemigo. De pronto, el silbido característico, el Corsair descendiendo en picado, vomitando fuego desde 6 ametralladoras calibre .50. Para los japoneses, aquel sonido era un presagio. Para los estadounidenses, era la primera vez que sentían que podían pelear de igual a igual. En el aire, el Corsair descubrió sus 3 armas secretas: la velocidad, que dejaba atrás al Zero; el picado, que lo volvía un proyectil imparable; y la potencia de fuego, capaz de arrancar alas de un solo golpe. No era un duelo justo. El Corsair no ganaba por elegancia, ganaba por ferocidad. Y esa ferocidad cambió el rumbo de las batallas. Ese fue el momento en que el apodo dejó de ser burla y se convirtió en leyenda: la muerte silbante. Ya no era el asesino de alféreces, ya no era la máquina indomable. Era el cazador que los japoneses aprendieron a temer. El Corsair, al fin, había encontrado su lugar. En el clímax de la guerra, en el corazón del Pacífico, como la bestia que rugía desde el cielo para anunciar que el dominio aéreo ya no era del imperio, sino de una máquina que había nacido marcada por la tragedia y que ahora decidía el destino de la guerra. El Corsair comenzó siendo un verdugo para sus propios hombres. Un avión demasiado poderoso para los alféreces que lo pilotaban, demasiado peligroso incluso para la marina que lo había encargado. Y sin embargo, la misma máquina que enterraba a sus pilotos se convirtió en la herramienta que inclinó la balanza en el Pacífico. La paradoja quedó resuelta en el único lugar donde importaba, en el aire, frente al enemigo. Allí, el Corsair dejó de ser un error y se transformó en un cazador implacable. El apodo de la muerte silbante no fue poesía. Fue el eco del miedo en los corazones japoneses, el sonido que anunciaba que el dominio del aire había cambiado de manos. Lo que al principio parecía un diseño maldito, se volvió símbolo de ferocidad y resistencia. El Corsair no era perfecto, no era dócil, pero era indestructible en combate, y eso lo hizo inolvidable. Esa es la verdadera lección del Corsair. Incluso lo que nace marcado por la tragedia puede convertirse en leyenda. Un avión que mataba a los suyos,
pero que al final salvó a miles más. Una máquina que comenzó como advertencia y terminó como mito. El F-4 U Corsair no fue solo un caza de guerra. Fue una prueba de que, a veces, para domar a una bestia, primero hay que sobrevivir a ella. La muerte silbante del Corsair aterrorizó los cielos del Pacífico con su poder y diseño único. Pero para cerrar este compilado, volvemos al corazón de Europa para encontrarnos con un ícono, una verdadera obra de arte de la ingeniería. Un avión que no solo es una leyenda de la guerra, sino un símbolo eterno de belleza y letalidad en el aire. La saga concluye con el legendario Spitfire. El 15 de septiembre de 1940, Geoffrey Wellum, 19 años, 6 horas de vuelo, subió a un Spitfire sobre Londres. En 47 segundos derribó a un Bf-109. Pero lo que Geoffrey no sabía era que su ala tenía un defecto mortal. A velocidades superiores a 600 km por hora, el ala se retorcía. Sin aviso, sin remedio. Docenas de pilotos habían muerto en las pruebas. Un secreto técnico clasificado por 30 años. Y esa mañana, el cielo sobre Londres se convirtió en el campo de batalla más letal de toda la guerra. El Spitfire era la máquina más bella que había volado jamás. Curva elíptica perfecta, como una escultura con motor. Pero esa belleza escondía algo mortal, y Geoffrey estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. El Spitfire nació de una obsesión, que la belleza podía ser más que estética, podía ser funcional. Su ala no era recta ni simétrica, era elíptica, tan compleja que los propios ingenieros pensaban que no podría fabricarse jamás en masa. Y sin embargo, esa forma imposible cambió la historia. Porque cuando la guerra llegó, no lo hizo con advertencias. Llegó con cazas alemanes cruzando el cielo, bombas sobre ciudades, sirenas en la madrugada. Y en medio del caos, ese avión, nacido del arte y la intuición, fue lanzado al frente. Una apuesta desesperada. Una curva contra una tormenta. Muchos pensaban que no sobreviviría al primer combate. Demasiado sensible, demasiado distinto. Pero cuando voló, hizo algo que nadie esperaba. Giró más cerrado, subió más rápido. Respondió como si pensara por sí mismo. Este no es un video sobre un simple avión. Es la historia de una obra de arte que se negó a ser destruida. De una ala que no debía funcionar. Y terminó salvando a una nación. Pero para entenderlo todo, primero hay que volver al principio. Al día en que el cielo dejó de ser un lugar seguro. Cuando el cielo dejó de ser seguro, ya era demasiado tarde. Las alarmas no eran metáforas, eran sirenas reales, quebrando las madrugadas británicas con un sonido que helaba la sangre. Desde Francia, escuadrones alemanes cruzaban el Canal de la Mancha como enjambres de acero. No venían a advertir, venían a arrasar. Y Londres, Coventry, Bristol eran solo puntos en un mapa de destrucción programada. La Royal Air Force estaba en problemas. Sus cazas eran lentos, sus escuadrones estaban cansados, y sus posibilidades de victoria parecían más una cuestión de fe que de estrategia. Frente a los Bf-109 alemanes, rápidos, armados hasta los dientes y pilotados por veteranos, los viejos biplanos británicos eran poco más que ataúdes con alas. Pero incluso en ese momento de desesperación, algo se estaba gestando. Un diseño, una forma, una apuesta. Reginald Mitchell no era un héroe militar, no comandaba tropas ni disparaba armas, pero en su mesa de trabajo libraba otra clase de guerra, la de imaginar lo que todavía no existía. Había visto cómo los aviones de la Primera Guerra Mundial se deshacían en el aire, y juró que, si alguna vez volvía a diseñar un avión de combate, no lo haría solo para ganar.
lo haría para proteger al piloto que iba dentro. Fue así como nació la idea más arriesgada de su carrera: crear un caza tan maniobrable, tan veloz y tan armonioso que pudiera cambiar las reglas del combate aéreo. No con blindaje, no con potencia bruta, con forma, con balance, con una aerodinámica que aún nadie se atrevía a imaginar. Era 1934. La guerra aún no comenzaba. Pero Mitchell ya estaba dibujando la respuesta. No sabía que estaba enfermo. No sabía que le quedaban pocos años de vida. Y sin embargo, cada línea que trazaba en el papel llevaba consigo la urgencia de quien entiende que el tiempo es limitado. No era solo diseño, era legado. Y esa ala elíptica, esa curva imposible, ese fuselaje que parecía flotar más que volar, era su mensaje, una advertencia para el mundo, una promesa de resistencia. Pero esa curva perfecta tenía un precio oculto. A velocidades superiores a 600 km por hora, el extremo del ala se retorcía sin aviso. Torsión alar. Los ingenieros lo descubrieron durante las pruebas cuando un Spitfire entró en barrena fatal y el piloto no pudo recuperar el control. Docenas de prototipos más cayeron de la misma manera. Mitchell sabía que esa ala elíptica podía ser la salvación de Inglaterra o su condena. Y mientras luchaba contra el cáncer, también luchaba contra el reloj para resolver el defecto que mantuvo clasificado por 30 años. Porque si el Spitfire fracasaba en su primera batalla real, todo lo que había imaginado se convertiría en ceniza. Y esa batalla estaba a solo 6 años de distancia. Mitchell murió en junio de 1937, 3 años antes de que su avión entrara en combate. Nunca supo si el ala elíptica resistiría el fuego real. Nunca vio la solución final que los ingenieros implementaron, largueros D-shape que reforzaban la estructura interna, tan costosos que casi cancelan el proyecto. Y nunca conoció a Jeffrey Wellum, el adolescente de 19 años con solo 6 horas de vuelo, que en septiembre de 1940 subiría a un Spitfire sobre Londres, sin saber que volaba una máquina diseñada por un hombre muerto, con un defecto que casi nunca fue resuelto y que estaba a punto de enfrentarse al cielo más letal de toda la guerra. Y lo que sucedió en esos 47 segundos cambiaría el destino de Inglaterra para siempre. El primer intento fue un fracaso. Mitchell presentó su diseño inicial, el tipo 224, con la esperanza de impresionar al Ministerio del Aire. Pero era tosco, lento, y su motor apenas rozaba los requisitos mínimos. Perdió ante un biplano que, irónicamente, representaba el pasado. Para cualquier otro, ese rechazo habría sido el final. Pero Mitchell no diseñaba para agradar. Diseñaba porque sabía lo que venía. Y aunque su cuerpo comenzaba a apagarse por dentro, su mente trabajaba como si el tiempo se le escapara. Fue entonces cuando encontró a sus aliados, los ingenieros de Rolls-Royce. Juntos desarrollaron el motor PAW-12, un bloque de acero rugiente que más tarde sería conocido como Merlin. Era una bestia compacta, feroz, capaz de liberar más de 1000 caballos de fuerza. Mitchell lo tomó como centro y rediseñó todo el avión a su alrededor. Cabina cerrada, tren retráctil, 8 ametralladoras y, sobre todo, un ala elíptica que parecía un capricho artístico, pero que escondía una ventaja letal: menor resistencia al aire, mayor estabilidad y el espacio perfecto para armas y combustible. El diseño final fue tan preciso, tan afinado, que volarlo se sentía como controlar una extensión del cuerpo. Cuando el prototipo despegó por primera vez en 1936, el piloto de pruebas solo dijo una frase al aterrizar:
No toquen nada. No era una nave ordinaria. Era elegante, veloz y sensible como una hoja de afeitar. Pero también era delicado, exigente y difícil de construir. Mitchell no viviría para ver lo que su avión lograría. Murió al año siguiente, dejando a otros la tarea de convertir su visión en una línea de producción y en un arma real. Pero ahí comenzó el nuevo problema. El Spitfire volaba como un ángel, pero fabricarlo era un infierno. Las fábricas no estaban listas para su complejidad. Las alas requerían precisión quirúrgica. Los fuselajes exigían manos ágiles, casi contorsionistas. En un momento en que Gran Bretaña necesitaba miles de aviones, apenas podían producir decenas. Y mientras el enemigo se preparaba para cruzar el cielo en masa, la RAF miraba con desesperación cada unidad que salía del hangar. La joya que Mitchell había dejado estaba en peligro de no llegar a tiempo. Y entonces llegó el primer reporte desde las pruebas de combate simulado. Un piloto experimentado llevó el Spitfire a 7.000 metros y lo empujó hasta 650 kilómetros por hora en picada. Lo que sucedió después confirmó el peor miedo de los ingenieros. El ala comenzó a vibrar violentamente. El panel de instrumentos temblaba como si fuera a desprenderse. Y en una fracción de segundo, el extremo del ala derecha se retorció 15 grados sin previo aviso. El piloto perdió el control. Entró en barrena. Apenas logró recuperar el avión a 500 metros del suelo. Cuando aterrizó, sus manos aún temblaban. «Ese avión casi me mata», dijo. Y los ingenieros sabían que tenía razón, porque ese defecto, la torsión al arma a alta velocidad, ya había cobrado vidas. Y si no lo resolvían antes de que el Spitfire entrara en combate real, cada piloto que lo volara sería un muerto en espera. La solución llegó en forma de un refuerzo estructural que nadie quería pagar. Los ingenieros diseñaron largueros internos en forma de D que recorrían toda el ala desde la raíz hasta la punta. Eran costosos, complicados de instalar y añadían peso que Mitchell nunca hubiera tolerado. Pero funcionaban. Las pruebas confirmaron que el ala resistía hasta 700 kilómetros por hora sin torsión fatal. El problema estaba resuelto, en teoría, porque fabricar esas alas con los nuevos refuerzos requería mano de obra especializada que Gran Bretaña no tenía. Cada Spitfire tardaba semanas en salir de fábrica, y mientras tanto, la Luftwaffe ya estaba cruzando el canal con 2.600 aviones listos para el combate. La pregunta no era si el Spitfire funcionaría, era si llegaría a tiempo. Y la respuesta, nadie la sabía. Del cielo cayó un rayo que rompió la barrera del sonido en un instante. No fue un relámpago, fue un Spitfire. Y no traía luz, traía fuego. Desde las nubes, su silueta descendía como una maldición enviada por el mismísimo cielo británico. Cada vez que aparecía, el rugido del motor Merlin retumbaba en el pecho como un grito de guerra ancestral. No era solo un avión, era una declaración. Estamos vivos y no nos rendiremos. La batalla de Inglaterra no fue una campaña militar, fue una película de horror, escrita con sudor y pólvora. Los cielos se volvieron un infierno suspendido. Cada combate era una danza de muerte a 600 kilómetros por hora. Pilotos que aún no habían cumplido 20 años enfrentaban ases del aire alemanes con el pulso temblando y la boca seca. Pero cuando el Spitfire entraba en escena, el miedo se transformaba en furia, porque esa ala curva, esa forma imposible, hacía cosas que los cazas enemigos no podían igualar. Giraba más apretado, subía más alto, se lanzaba en picada como un cuchillo atravesando tela. Los pilotos alemanes lo sabían y lo temían
Cuando veía un Spitfire, dijo uno, sabía que iba a tener que luchar por mi vida. En el aire, el Spitfire era más que maniobras. Era una amenaza con forma de arte. Y lo peor para el enemigo no era escucharlo. Era no escucharlo hasta que ya era demasiado tarde. Una fracción de segundo, un destello en el retrovisor, y luego el impacto. Ametralladoras rugiendo, aluminio rasgado, fuego, el cielo devorando alas. Pero el Spitfire no era invencible. También sangraba, también caía. Muchos de sus pilotos nunca regresaron. Algunos se apagaron en llamas. Otros se perdieron en el canal. Y aún así, cada vez que un escuadrón era diezmado, otro tomaba su lugar. Porque mientras quedara uno en pie, el rugido seguiría sonando. Era el alma de una nación convertida en avión, una máquina hecha de aluminio, sudor y esperanza. Y entonces llegó el punto de quiebre. Aquellos que venían a conquistar comenzaron a retroceder. Día tras día, los cielos dejaron de ser suyos, no por número, no por potencia, sino por pura determinación. Porque el Spitfire, esa criatura imposible nacida del cáncer, del genio y de la urgencia, volaba con algo que ningún enemigo podía derribar, el espíritu de un pueblo que se negaba a morir. Y entonces llegó el momento que Mitchell nunca vio. El 15 de septiembre de 1940, a las 11:47 de la mañana, Geoffrey Wellum empujó su Spitfire hasta el límite absoluto. La visión se le nubló casi por completo. El panel de instrumentos temblaba tanto que pensó que el ala se desprendería en pleno giro. Pero no lo hizo. El ala elíptica resistió. Los largueros D-Shape aguantaron. Y en esa fracción de segundo, Geoffrey giró tan cerrado que el Bf-109 que lo perseguía no pudo seguirlo. El alemán pasó de largo. Geoffrey corrigió el rumbo. Apretó el gatillo. Las 8 Browning .303 escupieron 160 balas en 2 segundos. El fuselaje del 109 estalló en llamas. El piloto alemán intentó saltar, pero el fuego ya había alcanzado la cabina. Geoffrey lo vio caer como una antorcha humana. No sintió victoria, sintió náusea, pero también supo algo crucial. Ese ala que había matado a tantos pilotos en las pruebas, esa curva que Mitchell diseñó mientras moría de cáncer, acababa de salvarle la vida. Y en ese momento, el Spitfire dejó de ser un experimento. Se convirtió en una leyenda. Ese día, 15 de septiembre de 1940, la Luftwaffe lanzó su mayor ataque sobre Londres. 1.500 aviones en 2 oleadas. Göring había prometido que Inglaterra caería antes del anochecer. Pero cuando los Spitfires se lanzaron desde las nubes, todo cambió. En combates que duraban menos de 90 segundos, los pilotos británicos derribaron 56 aviones alemanes. Los Spitfires giraban en ángulos que los Bf-109 y Fw-190 simplemente no podían igualar. Subían más rápido, descendían con más precisión, y esa ala elíptica, la misma que casi cancela el proyecto, la misma que mató a docenas de pilotos en pruebas, se convirtió en la ventaja letal que los alemanes no pudieron superar. Al final de ese día, la Luftwaffe retrocedió. Por primera vez desde que comenzó la guerra, Hermann Göring admitió lo imposible. No podemos ganar en el aire contra los Spitfires. 2 semanas después, Hitler canceló la Operación León Marino, la invasión de Inglaterra. Y todo porque un hombre enfermo de cáncer, que murió sin ver su creación en combate, había diseñado un ala que desafiaba las leyes de la ingeniería y salvó a una nación. Cuando el polvo se asentó y las sirenas se apagaron, el Spitfire no fue retirado, fue celebrado. Ya no era solo un arma, era un ícono. Voló en África, en Europa, sobre Normandía y el Pacífico. Fue caza, bombardero, escolta, explorador.
Con cada nueva versión, su espíritu se mantenía intacto. Lo modificaron, lo reforzaron, lo adaptaron, pero jamás lo traicionaron. Porque el Spitfire no era simplemente útil, era irreemplazable. Los que lo pilotaron lo recuerdan con un brillo en los ojos. No hablan de cifras ni especificaciones. Hablan del sonido de su motor, del modo en que temblaba la cabina antes de disparar, de la forma en que se aferraba al cielo como si también quisiera volver vivo a casa. Los mecánicos lo reparaban como si cuidaran a un ser querido. Y quienes lo enfrentaron, aún en el bando opuesto, reconocen que no estaban luchando contra un avión. Estaban luchando contra una idea, contra una silueta que representaba algo más profundo, que incluso en el caos absoluto hay belleza que no se rinde. Hoy, muchos de esos Spitfires aún vuelan, restaurados con amor, sobrevuelan exhibiciones, despiertan lágrimas, detienen multitudes. Cada uno de ellos lleva más que metal y combustible. Lleva la historia de un país que no cayó, de un diseñador que murió antes de ver su obra terminada, de alas que no debían existir, pero que jamás dejaron de volar. Así se cierra este círculo, con el rugido intacto, con el cielo aún vibrando, con una leyenda que, por más que pasen los años, se niega a aterrizar del todo. Y si crees que el Spitfire fue una obra de arte que salvó a Inglaterra con belleza y elegancia, espera a conocer al avión que todos odiaban por ser feo, lento y torpe. Un hidroavión que volaba a 196 kilómetros por hora. Menos de la mitad que un Spitfire. Cualquier Bf-109 lo alcanzaba en minutos. Cualquier cañón antiaéreo lo derribaba sin esfuerzo. Lo llamaban el Pato Cojo. Pero en mayo de 1941, cuando el acorazado Bismarck hundió al Orgullo de Gran Bretaña en 8 minutos y desapareció en la niebla del Atlántico, cuando ningún Spitfire tenía el alcance para encontrarlo, cuando toda la flota británica navegaba ciega, solo quedaba el Catalina. Y lo que ese pato feo hizo en las siguientes 48 horas cambió el destino de la guerra para siempre. Te lo contamos en el video que te está apareciendo en pantalla. Dale like a este video. Escribe en los comentarios qué te pareció el diseño del ala elíptica del Spitfire. Y nos vemos en el próximo video.